se ha relanzado el plan Procrear. Y como se van a utilizar parte o un buen porcentaje de los fondos de la ANSES, la pregunta que le hacíamos a Semino es si los jubilados van a ser beneficiados también con estos créditos. Mira, sin ningún lugar a dudas, Andrés, cuando se lanzó el plan Procrear, lo que hizo el Estado fue una ratificación de la discriminación sobre los jubilados y los adultos mayores, porque se financiaba con plata ANSES. Sí. Pero los únicos que no podían ingresar eran los mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque se aplicaba una lógica bancaria. Es decir, cuando uno va con su cédula o con su documento y tiene 65 años, ya pasás a ser una persona que no podés adquirir ningún tipo de crédito, y en este caso aún con tu propia plata. Se le prestaba a grandes empresas a tasas promocionales y el jubilado no podía entrar al plan Procrear. Y ahora, porque es una de las dudas que ha quedado, ¿se va a utilizar parte del dinero del ANSES? ¿Nada? ¿Qué porcentaje? Bueno, dicen que el financiamiento va a ser mixto, sí. Vale decir que van a entrar entidades privadas. Lo que se tiene que cambiar, siendo ANSES quien promociona este tipo de programas, el criterio de discriminación, porque por otra parte, quien accede al crédito tiene un seguro sobre ese crédito, vale decir que no queda sin impaga de producirse el fallecimiento. Claro. Y recordemos que hoy la biología a una persona de 65 años le adjudica 20, 25 años de sobrevida, sí, claro. Es decir, y es un buen pagador en términos históricos. ¿Y no podrían los jubilados, tal vez a nombre de algún hijo o de algún nieto, tomar este tipo de créditos formando parte? Bueno, esperemos que se levante esa limitación que hubo durante todos estos años, esa discriminación del tope de los 65 años, que por otra parte es un tope que se aplica en cualquier trámite bancario, sí. Sea entidad pública o privada, ¿no? Eugenio, nuestra producción preparó las claves de este nuevo Procrear, del relanzamiento que hizo hoy en Parque Patricios el presidente Mauricio Macri de este plan. El desembolso inicial es de 5.000 millones de pesos. Vamos a ver quién los pone. Recién decía Eugenio, puede haber una financiación mixta. La eliminación del sorteo es otra de las claves. Ahora se va a hacer una evaluación de las condiciones de vulnerabilidad de distintos sectores para determinar quién lo necesita con mayor urgencia. Los ingresos por grupo familiar de entre 13.620 y 27.240 hasta junio de 2016, o de 15.120 a 30.240 pesos hasta septiembre de 2016. Tenemos más datos. Después le voy a hacer una pregunta a Eugenio para cerrar este tema, para bajarlo aquí al piso otra vez. El objetivo inicial de este plan, alcanzar a 25.000 familias, y la inscripción es en el sitio de la ANSES. Eugenio, ¿cómo evalúa uno de estas claves que recién veíamos en esta información destacada? Que se eliminan los sorteos, es decir, ¿puede haber algún criterio de discrecionalidad a partir de esta eliminación, o los análisis son confiables los que se hagan en función de la vulnerabilidad de los sectores que van a ser favorecidos? En realidad debiera armarse una estructura de examen de necesidades que dé respuestas serias, y es decir, el sorteo tampoco era justo en términos sociales, pero era una forma de evitar las corruptelas y la corrupción que generan las faltas de estructuras confiables. Esperemos que se generen esas estructuras confiables de seguimiento social y desde ahí se arme la prelación. Esto en Argentina históricamente, desgraciadamente, falló. Claro, porque ahora, perdón, Emiliano, sí. No se hace el sorteo, pero tampoco pueden acceder todos los que quisieran acceder, que ese era el motivo del sorteo, que como no había crédito para todos, entonces se sorteaban y de 100 entraban 10. Ahora de 100 van a entrar 10, pero por criterio de necesidad según lo establezca la institución. Sí, me parece que el tema, el aspecto más interesante que aparece, insisto, siempre y cuando se saque la discriminación por edad, es evaluar el núcleo en sí mismo, ¿no? Es decir, no a una sola persona. Claro. Sí, Eugenio, me parece que hay una cuestión aquí que no se ha zanjado y que vale la pena quizás usted tenga alguna información al respecto. ¿Qué pasa con alguna jubilada que tiene menos de 65 años pero ingresos superiores a 15.000? Igualmente es por la restricción, digamos, de edad, tiene problemas para acceder, ¿podría acceder en ese caso? Hasta ahora no ha sido divulgada la reglamentación, esperemos que no se le ponga ese límite, ¿no? Tal vez como grupo familiar, ¿no? Dentro de uno de los integrantes. Pero hay que tener siempre algo presente que no lo ha tenido el Estado argentino en términos históricos. Somos personas que tenemos autovalencia más allá de la edad. Entonces,
Es decir, al jubilado o a cualquier persona mayor de 65 años, adjudicarle una tutoría implica ser un minusválido social, o tomarlo como un minusválido social. Así que este criterio es lo que hay que rectificar. Sí, claro. Que hasta ahora no se hizo ni se anunció, porque digo, sería una buena noticia si se cambiase esto. Sin cosa lugar que a no dudas. se hizo. Sin lugar a dudas, creo que no incidiría inclusive en términos del costo del programa en sí mismo. Y por otra parte, siempre tener en cuenta que lo que se manejó hasta ahora, más allá de que ahora va a ser mixto el financiamiento tal cual lo anuncian, es plata de los jubilados y de los trabajadores argentinos. Y además del seguro que estábamos hablando, el seguro de vida, lo pagamos o lo pagan todos, no solo el jubilado, no solo el mayor de 65 años, el de 22 también. Sí, efectivamente. Ahora, Eugenio, usted sabe que en la administración anterior, las distintas administraciones que tuvo el ANSES, coincidían que hay una reinversión de los recursos de los trabajadores, que de otra manera por ahí se irían a la timba financiera, como ocurría con las AFJP. No hay ninguna, digamos, variable positiva que pueda analizarse cuando se invierte el dinero de los jubilados en este tipo de proyectos. Es parte de redefinir el rol del Fondo de Sustentabilidad y Garantía. Porque, ¿qué pasa? Es un fondo que no tiene tope. El Fondo de Sustentabilidad y Garantía fue creado como anticíclico por si ANSES tiene algún problema de pago, y era el equivalente a la erogación anual de las jubilaciones y pensiones que pagaba. Pero al sacarse ese tope, la ley dice que se podrá invertir sobre el 20% del exceso del fondo. No se sabe cuál es el criterio de excedencia, porque no se sabe cuál es el tope. Miren, hoy estuve recorriendo una empresa, en este caso varias papeleras y metalúrgicas, y tal papelera es la boleta de Edesur, ¿sí? La que me mostraban, la boleta de Edesur. Este mes consumieron un 1,45% menos, 1,85% menos que el bimestre anterior. El bimestre anterior habían pagado 214.415 pesos. En marzo, la última facturación que les llegó, 1.376.000 pesos. Bueno, de 200.000 y pico a más de 1 millón. Y me decía, no la puedo pagar. No la puedo pagar. Semino, hay mucha gente mayor también, porque estas son, por ejemplo, el señor de la papelera que fui hoy, el fundador, tiene 70 años y la está trabajando con sus hijos. Así es. Digo, y ellos también lo sufren. Y este hombre me decía casi con lágrimas en los ojos cómo tenía que suspender a operarios que hace 35 años que están trabajando. Sí, pasan las pymes, ¿no? Hay verdaderas familias de hecho que se van constituyendo a través del tiempo, y la afectación respecto a ese núcleo no es solo económica. A veces se pueden lograr sustentos parecidos, lo que se desestructura es una historia social y una historia familiar que es imposible recomponer, sobre todo para el adulto mayor. Es decir, seguramente los jóvenes del núcleo podrán rehacerse y podrán rehacer la historia. Para el adulto mayor queda totalmente afuera y en un grado de pérdida en ese índice que mencionaba al principio, índice de angustia y enfermedad.